Bienvenidos de nuevo al canal La Lente Oculta, donde juntos pasamos las páginas de un guión lleno de viles cálculos y lágrimas amargas, de la superproducción televisiva Sueños de Libertad. Hoy desentrañaremos juntos cada capa de significado y profundizaremos en los rincones más oscuros del episodio 579. Este episodio no es simplemente un cuadro multifacético sobre la traición y el dolor extremo, sino también una condena contundente que cae sobre los frágiles límites de la moralidad humana, en medio de una sociedad llena de trampas. Profundizaremos en cada rincón de la historia, para comprender mejor las decisiones crueles que han cambiado, para siempre, el destino de los personajes. El sofocante paseo de la imposición y la desesperación. La historia se abre en un espacio que, en la superficie, parece sumamente pacífico, pero que en el fondo oculta una atmósfera asfixiante hasta la exasperación. Cuando Begoña y la niñera Antonia empujan juntas el cochecito del pequeño Juanito para dar un paseo, los espectadores más observadores seguramente se habrán dado cuenta de que la verdadera identidad de Antonia, escondida tras esta fachada de niñera amable y devota, es Beatriz, una mujer que alberga innumerables intenciones maliciosas. Beatriz, bajo la identidad de Antonia, fue muy astuta al notar que Begoña casi no había pronunciado una sola palabra desde que cruzaron el umbral de la casa. Begoña alzó su voz triste para disculparse y explicar que su mente en ese momento estaba ocupada con demasiados otros problemas. Cuando Antonia usó un tono falsamente considerado para preguntar por la salud del pequeño Juanito, Begoña afirmó que el niño seguía perfectamente sano, pero que el eterno problema radicaba en el propio padre del niño. Antonia expresó hábilmente una falsa lástima al ver que la relación de los señores no mostraba ninguna señal de mejora. Begoña también tuvo que admitir amargamente que ella misma se sentía terriblemente mal e impotente al respecto. Analizando justo esta escena, podemos ver claramente la inmensa soledad de Begoña, en su propio matrimonio aparentemente glamoroso. Antonia, en su calidad de empleada, usó hábilmente una actitud comprensiva y manipuladora para acercarse y ofrecerse suavemente a escuchar y compartir todos los pensamientos íntimos de su ama. Begoña estaba inmensamente agradecida por esa disposición, pero dudaba en no querer crearle una carga psicológica adicional a Antonia. Sin embargo, Antonia insistió con firmeza en que su deber no era simplemente ocuparse de las comidas y el sueño de Juanito, sino también convertirse en un pilar emocional sólido para Begoña. Esta preocupación, llena de malas intenciones, solo sirvió para resaltar el aislamiento y el desamparo de Begoña entre sus propios seres queridos. El punto culminante del dolor se revela cuando Begoña, con la voz ahogada, revela que Gabriel quiere arrancar todo de raíz y mudar a toda la familia para vivir en la espléndida capital, París. El hecho de que la fábrica tuviera que trasladarse amargamente a Marruecos había creado involuntariamente una oportunidad de oro para que Gabriel recibiera un puesto de alta dirección en la sede central en el país galo. Antonia siguió interpretando a la perfección su papel de ingenua al considerar que era una noticia sumamente buena y digna de celebración. Pero, para el mundo interior destrozado de Begoña, aquello era un verdadero desastre que le arrebataba hasta el último rastro de paz. Antonia intentó calmarla usando palabras halagadoras para pintar un panorama hermoso sobre una ciudad europea moderna, civilizada y llena de esperanzas brillantes. La mujer también se mostró muy comprensiva al afirmar que mudarse a un país extranjero, con un idioma y costumbres totalmente diferentes, era de hecho un desafío aterrador para una mujer como Begoña. Sin embargo, la verdad más amarga y cruel que Begoña tiene que soportar no radica en la gran distancia geográfica, sino en el hecho de que Gabriel haya tomado por su cuenta una decisión de vida o muerte tan trascendental, sin consultar ni una sola vez la opinión de la esposa con la que comparte su vida. Begoña dijo amargamente entre lágrimas que Gabriel ni siquiera había insinuado una palabra sobre ese plan tan cruel. Para Begoña y su pequeña hija Julia, este traslado forzoso significaba que serían separadas total y cruelmente de los seres queridos a los que estaban tan profundamente apegadas.
Antonia continuó aconsejando hábilmente a Begoña que tratara de ver los aspectos positivos y considerara esto como una oportunidad de oro para que ella y su esposo se reconciliaran y comenzaran de cero. Pero Begoña rechazó de plano esa idea ilusoria. Porque salvar este matrimonio podrido era lo último en lo que quería pensar en ese momento. Los cálculos silenciosos y maliciosos de Antonia se evidenciaron claramente cuando se ofreció como voluntaria para acompañarlos hasta París, para seguir cuidando a Juanito y ser una confidente para Begoña si realmente tenían que irse entre lágrimas. Esta propuesta parecía en la superficie el único salvavidas en medio de un océano de desesperación. Pero en realidad era un plan sumamente perverso para seguir aferrándose a la familia de Gabriel, como un parásito que se niega a soltarse. La batalla desigual entre las ganancias y la humanidad. Cambiando a otro espacio lleno de fríos cálculos, Digna se enfrenta en solitario a un insensible muro de piedra llamado Félix, justo en la oficina. Digna entró en la oficina con el corazón encogido y con un propósito muy claro. Exigir una última pizca de justicia para los trabajadores diligentes que se enfrentaban al riesgo de perder su medio de vida. Criticó abierta y fuertemente las miserables cifras de indemnización que Félix ofreció, considerándolas totalmente insatisfactorias y encubridoras. Digna enfatizó cada palabra, diciendo que los trabajadores habían dedicado toda su fuerza, su juventud, y habían sacrificado un tiempo precioso con sus familias para cumplir con todos los estrictos objetivos, con la firme creencia de que la fábrica seguiría en la querida tierra de Toledo. Félix respondió a todas esas súplicas con una actitud extremadamente fría y sin inmutarse, al afirmar firmemente que todas las compensaciones cumplían estricta y exactamente con las regulaciones crueles de la ley vigente. Analizando este intenso contraste, vemos claramente dos polos opuestos de la sociedad chocando violentamente, imposibles de reconciliar. Digna representa la voz humanitaria y sumamente ferviente de personas de carne y hueso, que han derramado sangre, sudor y lágrimas por el desarrollo general de la corporación. Mientras tanto, Félix es la encarnación perfecta de la máquina capitalista de sangre fría, que solo sabe adorar una única cosa: enormes ganancias. Félix declaró cruel y desvergonzadamente que su trabajo era evaluar la situación en base a áridos números financieros y no en base a estándares morales ilusorios. A pesar de que Digna se humilló rogando que los trabajadores necesitaban apoyo financiero práctico hasta que encontraran un nuevo puerto seguro, Félix permaneció duro como una roca, firme como el bronce. Pintó una imagen irónica e ilusoria de una España próspera y llena de oportunidades para cambiar de vida, con el fin de justificar descaradamente la severa explotación laboral por parte de los dueños. La despiadada crueldad de Félix culminó amargamente cuando se negó en redondo a consultar a sus superiores en París, argumentando que solo sería una inútil pérdida de tiempo para personas ocupadas. La negociación terminó en la total impotencia y desesperación de Digna, marcando una amarga derrota de la clase trabajadora más vulnerable frente a los engranajes despiadados de los tiempos que aplastan todo a su paso. La humanidad en la grave enfermedad de la clase destituida. En una habitación miserable, estrecha y carente de todo. La calidez de la humanidad brilló milagrosamente a través del sincero acto de cuidado de Manuela. Manuela llevó unas naranjas frescas y jugosas para visitar a Paula en cuanto se enteró de que la joven estaba gravemente enferma. Paula, con su naturaleza amable y paciente, intentó levantarse y dijo que solo tenía un ligero resfriado pasajero. Pero Manuela, con su vasta experiencia, se dio cuenta de inmediato de que el estado de salud de la pobre joven estaba en un nivel crítico. Manuela exclamó asombrada y con dolor al ver que Paula ardía en fiebre y sufría una gripe sumamente grave que podía amenazar su vida. Lo más triste y perturbador era que Paula seguía pensando ingenuamente que solo necesitaba apretar los dientes, tomar unas pastillas y arrastrarse a trabajar, por temor a que el trabajo se estancara y ella fuera despedida. Aquí, a través de un lente invisible, vemos claramente la realidad desgarradora de los trabajadores pobres en el fondo de la sociedad. Carecen por completo del privilegio más básico de un ser humano, que es poder enfermarse o descansar.
Manuela ordenó con firmeza, con un amor infinito, que Paula debía quedarse acostada descansando, y le prohibió absolutamente cualquier pensamiento estúpido de ir a trabajar en ese momento. La indignación de Manuela surgió como un volcán a punto de estallar cuando se enteró de que las monjas, aquellas que vestían hábitos religiosos, explotaban laboralmente a Paula de manera cruel y sin piedad. Paula relató con lágrimas en los ojos que había tenido que agotar sus fuerzas trabajando desde las 9 de la mañana del día anterior hasta las 6:15 de la mañana del día siguiente, solo para fregar un montón de ollas sucias y apresurarse a preparar el desayuno para todos. El contraste extremo entre la imagen de las monjas, que siempre predicaban ser representantes de la compasión y la caridad, y sus actos de severa explotación laboral, crea una profunda y amarga ironía sobre la podredumbre hipócrita de la sociedad de la época. Manuela, sin importarle que su propia salud también estuviera enfrentando innumerables problemas con los molestos síntomas de la menopausia, decidió tomar el teléfono personalmente para llamar a las monjas y pedir una licencia por enfermedad para Paula, protegiendo a la chica hasta el final. La protección y el cuidado mutuo entre estas mujeres pobres y resilientes es el raro y brillante punto de luz en medio de un episodio oscuro y lleno de engaños. El veredicto moral en la familia médica. La verdadera tormenta de emociones estalló, arrasando con todas las barreras. En la conversación extremadamente tensa y asfixiante entre Miguel y su madre, la señora Nieves, justo en el frío espacio de la clínica. Miguel estaba ocupado preparando los instrumentos médicos para hacer visitas a domicilio a sus pacientes cuando Nieves entró con el rostro surcado de preocupaciones, queriendo discutir sobre la firme decisión de él de negarse a mudarse a Tánger. Miguel respondió fríamente y sin dudar que ni él ni su hermana aceptarían jamás sacrificar su pacífica vida personal para pagar el precio de los desastrosos errores de sus padres. Sin embargo, el verdadero núcleo de este ardiente conflicto radicaba en otro terrible secreto que estaba siendo enterrado. Nieves, despojándose de todo su orgullo, rogó a su hijo que comprendiera la desgarradora razón detrás del hecho de que ella hubiera intervenido para ayudar a un paciente a acabar con su vida. Explicó con la voz ahogada por las lágrimas que aquel pobre hombre había tenido que soportar dolores extremos y desgarradores en su cama de enfermo, sin ningún rayo de esperanza de cura. Ella consideraba su arriesgado acto como una liberación humanitaria y llena de amor hacia un ser humano que sufría demasiados tormentos. Analizando la feroz reacción de Miguel, vemos una perspectiva extremadamente rígida que se adhiere a los principios hasta un grado extremo. Miguel, en su calidad de médico dedicado y muy probablemente debido a sus características psicológicas autistas particulares, había absolutizado el sagrado juramento hipocrático hasta convertirlo en una verdad inquebrantable. Afirmó con firmeza que la medicina había nacido para dar vida y salvar personas, y que nunca se debía permitir su uso para arrebatar una vida bajo ninguna forma. Miguel sintió que su alma había sido profundamente traicionada cuando la madre a la que siempre respetaba había actuado a escondidas a sus espaldas, pisoteando los valores que él adoraba. Nieves argumentó con impotencia que no podía quedarse parada, con sangre fría, viendo a un paciente marchitarse día a día en un dolor extremo sin tenderle la mano para salvarlo. Afirmó amargamente que Miguel, debido a su condición psicológica especial, no podía ponerse en el lugar de aquellas personas que morían lentamente en la desesperación. Esta justificación dolorosa hirió involuntariamente el orgullo más profundo de Miguel, enfureciéndolo hasta el extremo y exigiéndole a ella que no usara su autismo como una pantalla para justificar un crimen imperdonable. Miguel declaró con voz fuerte y clara que el acto de su madre era una desviación abominable de la medicina y un insulto directo incluso a la majestad de Dios. La ruptura de los sagrados lazos entre madre e hijo alcanzó su punto culminante, bañado en lágrimas, cuando Miguel despidió oficialmente a Nieves del dispensario, cortando todo contacto laboral y pronunciando palabras crueles de que las cosas entre ellos nunca podrían volver a ser tan pacíficas como antes. Esta escena retrata una dolorosa tragedia sin salida, donde ambos argumentos conllevan su propio peso sobre la moralidad y la visión de la vida, dejando a los espectadores sintiendo pena y compasión por una familia que está al borde del colapso.
la luz en las cenizas de la fábrica. Mientras tanto, en el vasto pero desolado recinto de la fábrica, una inmensa desesperación envolvía a Tasio. Tasio, con el corazón encogido, le confesó a Andrés que sentía que el mundo a su alrededor se estaba desmoronando por completo, sin un atisbo de luz. Cuando la fábrica en la que su familia había puesto tanto corazón estaba a punto de cerrar para siempre. Y su matrimonio con Carmen también se tambaleaba al borde del abismo de la ruptura. Andrés usó su sincero amor fraternal para intentar levantar el decaído ánimo de Tasio, recordándole los grandes logros industriales que su honorable padre había pasado toda una vida construyendo. Tasio admitió amargamente que ganarse el reconocimiento y la mirada de orgullo de su padre había sido un proceso de sudor y lágrimas, y que ese era su único punto de apoyo emocional para mantenerse firme en ese momento. El arrepentimiento ahogado de Tasio por la fábrica donde había crecido, a la que estaba apegado desde su infancia y donde había encontrado al verdadero amor de su vida, reflejaba un vínculo profundo y sagrado entre las personas y la herencia familiar tradicional. Cuando Andrés admitió amargamente que esos magníficos edificios también terminarían abandonados y convertidos en un montón de escombros en ruinas, una idea audaz cruzó por la mente de Tasio como un relámpago inesperado. Aquella frase que parecía inofensiva pero llena de pesimismo, se convirtió en la llave maestra para que encontraran una solución innovadora destinada a salvar la trágica situación actual. Analizando esta sutil transformación psicológica del personaje, vemos cómo Tasio, de ser un hombre abatido y desorientado, ha vuelto a brillar con el instinto de supervivencia y la visión de un líder resiliente. En ese mismo instante, el timbre del teléfono sonó desgarrando el silencio, trayendo una noticia impactante de la policía de que Gorito, el famoso criminal del caso del robo del camión, había muerto de repente. Este evento repentino, que entrelazaba complejamente un rayo de esperanza y la oscuridad del crimen, presagiaba que tramas crueles y maliciosas seguían fluyendo en secreto bajo la fachada pacífica de la ciudad de Toledo. El fantasma del pasado y la amenaza sangrienta. La escena cambia a un espacio escalofriantemente silencioso pero que alberga un peligro extremo y asfixiante. Cuando Gabriel acaba de llegar a casa y se topa de inmediato con Beatriz bajo su perfecta tapadera de la niñera Antonia. Gabriel, con una profunda inquietud en su interior, preguntó ansiosamente por el paradero de su esposa. Y Beatriz, con una sonrisa fría y tranquila, le respondió que Begoña había llegado a casa a salvo mientras ella estaba a cargo de cuidar al pequeño Juanito. La descarada aparición de Beatriz en el sagrado espacio privado de la familia de Gabriel es una invasión flagrante y llena de una amenaza maliciosa. Su historia oscura y sucia comienza a revelarse poco a poco cuando descubrimos con asombro que Beatriz es en realidad la exesposa llena de odio de Gabriel. Ella había planeado meticulosamente volver con su astuto amante, Álvaro, para llevar a cabo una extorsión descarada y sin escrúpulos contra Gabriel. Pero lo más escalofriante y frío es que fue la propia Beatriz quien apretó el gatillo y disparó matando a Álvaro, sin piedad. Después de que éste, movido por su avaricia sin fondo, secuestrara al pequeño Juanito y robara innumerables objetos de valor de la casa de Gabriel para apropiárselos. Los malévolos planes de esta perversa mujer seguramente no terminarían ahí. Beatriz usó un tono sarcástico y venenoso para felicitar a Gabriel por haberse rebajado para conseguir el puesto de director en París, mientras la fábrica en su ciudad natal se enfrentaba al cierre y la quiebra. Cuando Gabriel estalló en cólera porque Beatriz se atreviera a entrometerse y arreglar los asuntos de su familia, por su cuenta, ella le recordó muy fríamente una cruel verdad, que el futuro y la vida de Gabriel estaban estrechamente ligados a ella. Ella le prohibió a gritos que se fuera a ninguna parte antes de saldar claramente todas sus deudas de sangre y dinero. Analizando esta relación tóxica, descubrimos con asco los rincones más oscuros de la avaricia y la bajeza. Beatriz tuvo el descaro de proponer acompañarlos a París junto a la familia de Gabriel en calidad de niñera de confianza de Juanito. Ella se mostraba sumamente confiada y arrogante al tener en sus manos un certificado de matrimonio con él, poder de destruir toda la carrera, la reputación y la vida de Gabriel, hundiéndolo en el lodo.
Además, no tuvo reparos en recordar descaradamente los apasionados e íntimos recuerdos entre ellos dos en el pasado, y usó la excusa de proteger a su hijo para justificar el asesinato de Álvaro, afirmando así su enfermizo y retorcido amor por el pequeño Juanito. Gabriel, en una posición de debilidad, se negó en redondo a llevar a Beatriz con ellos y le hizo una falsa promesa de que intentaría apañárselas para darle suficiente dinero. La concesión impotente de Gabriel demuestra que está profundamente atrapado en una enmarañada telaraña de crímenes y sucios deseos de la cual no puede escapar. La empatía entre los fugitivos. Volviendo a la historia llena de melancolía, Begoña mantiene una conversación sumamente triste y llena de confidencias con Nieves. Begoña usó la sutileza de una mujer que comprende profundamente los problemas y el estancamiento que Nieves está teniendo que soportar. Nieves, tragándose su dolor y con lágrimas en los ojos, relató que había tenido que sufrir el amargo trago de confesarles todo lo ocurrido a sus hijos, porque el despreciable cura don Agustín se le había adelantado vilmente y le había revelado toda la cruel verdad a Miguel. Begoña se sintió inmensamente preocupada y empática al saber que los hijos de Nieves habían reaccionado con tanta dureza y de manera tan implacable ante esta cruda verdad. Analizando la compleja psicología de Nieves, vemos que es una madre inmensamente tolerante, pero también llena de impotencia y dolor ante la ruptura interna de su propia familia, solo porque sus diferentes ideales morales no pudieron encontrar un terreno común. Begoña expresó su extrema preocupación y desconcierto de que el demonio disfrazado de sacerdote, don Agustín, nunca se detendría hasta satisfacer su lado animal y empujar a Nieves a una prisión oscura. Para huir apresuradamente de los problemas que los abruman, la familia de Nieves planea empacar y mudarse a Tánger siguiendo el nuevo trabajo de Pablo. Huir a una tierra lejana y aislada en el norte de África se considera una excusa perfecta y única para cortar todos los lazos perjudiciales con quienes los amenazan día y noche. Begoña también suspiró con amargura y reveló que ella misma pronto tendría que dejar atrás la tierra de Toledo, llena de recuerdos, para resignarse a seguir a Gabriel a París. Ambas mujeres, con los corazones lastimados, se encuentran inestables ante la encrucijada de un exilio forzado. No se van sonriendo por un sueño brillante o una esperanza luminosa, sino que tienen que irse con dolor porque se ven obligadas y acorraladas por circunstancias difíciles y por las presiones de los hombres a su alrededor. La intensa armonía de su infinita tristeza crea una escena sumamente dolorosa, reflejando fielmente la vulnerabilidad de las mujeres frente a los grandes acontecimientos de la época. Amor destrozado y tramas en el mundo de los negocios. En el espacio impregnado del aroma de la perfumería, Claudia y otra empleada llamada Valentina estaban muy ocupadas lidiando con el negocio, que iba viento en popa. No dejaban de expresar su pesar porque la falta de las manos hábiles y la sonrisa radiante de Carmen hacía que todo se volviera abrumador. En ese momento, mientras Claudia y Valentina estaban absortas en su conversación, apareció otro personaje con una expresión de desconcierto y dolor anunciando que había sido echada del bar por Salva. El hecho de que el bar hubiera sido destrozado por unos matones desconocidos la noche anterior había causado un gran impacto. Claudia usó su bondad para intentar consolarla y opinó que Salva lo había hecho solo como una acción forzada para proteger a la mujer que amaba de los problemas sumamente peligrosos que los acechaban. Pero la pobre mujer rechazó con dolor esas palabras de consuelo, afirmando que Salva había sido despiadado, señalándole la puerta y pidiéndole que desapareciera de su vida para siempre, porque él no veía ningún futuro brillante entre ellos. Analizando la cruel actitud de Salva, podemos entender perfectamente que se trata de un sacrificio despiadado nacido de un amor sumamente profundo. Salva acepta disfrazarse y asumir el papel de alguien despiadado y de sangre fría para alejar a la mujer que ama del espiral de violencia mortal, pero sin querer le ha clavado un cuchillo profundo e incurable en el corazón inocente y confiado de la joven. Mientras tanto, los cálculos con un fuerte olor a dinero en el mercado continúan de manera muy tensa entre Chloé y Félix. Chloé, llena de compasión, criticó ferozmente a Félix por no estar dispuesto a ceder ni un pequeño beneficio económico a los pobres trabajadores que estaban a punto de perder sus empleos.
Félix siguió manteniendo obstinadamente su rígida postura sobre las duras reglas del mercado capitalista y le lanzó un comentario sarcástico a Chloe, diciendo que se estaba volviendo demasiado blanda y débil en comparación con su personalidad previamente decidida y afilada. Félix actuó con superioridad, aconsejándole a Chloe que se centrara en preocuparse por el futuro de su propia carrera en lugar de dispensar lástima a los demás. Sorprendentemente, Félix usó un tono lleno de insinuaciones para revelar que había una vacante como auditor senior en la glamorosa sucursal de Nueva York, y sugirió que quería usar sus contactos personales como respaldo para ayudar a Chloe a conseguir fácilmente este prestigioso puesto que miles de personas codiciaban. Cuando Chloe le preguntó con cautela cuál era la verdadera razón por la que Félix estaba tan dispuesto a ayudarla incondicionalmente, Félix le coqueteó descaradamente diciendo que era una dulce manera de devolverle el favor por los hermosos momentos de intimidad que habían tenido en el pasado. Y no dudó en invitarla a salir a caminar a una cita en el romántico Central Park. La astucia y el pragmatismo de Félix demuestran que todas las relaciones sentimentales en el frío mundo capitalista conllevan claros motivos ulteriores y de intercambio. Almas solitarias en medio de los empujones de la vida. El escenario cambia suavemente al acogedor espacio de la cocina de la casa de Manuela, donde una conversación cotidiana entre ella y el chófer Eduardo aporta una nota sumamente profunda sobre el destino de quienes ya han entrado en el ocaso de sus vidas. Mientras trabajaba encorvada, Manuela se quejó indignada de la cruel insensibilidad de las monjas cuando mostraron una actitud de sumo desagrado en el momento en que ella llamó para pedir la licencia por enfermedad para la débil Paula. Eduardo, con su sinceridad rústica, elogió efusivamente el raro buen corazón de Manuela y le preguntó con gran amabilidad por los molestos sofocos causados por la menopausia que la estaban atormentando. Poco después, Begoña apareció repentinamente en la cocina, interrumpiendo su conversación. Begoña sonrió suavemente para saludar, y luego tuvo una conversación privada con Eduardo. Intercambiaron palabras con respeto y comprensión, creando un momento de comunicación sumamente significativo que calentó aquellos fríos corazones. Eduardo, con su calidez, demostró que a su alrededor todavía había amigos sinceros siempre dispuestos a escuchar y compartir todas las alegrías y las penas. Paralelamente, al mismo tiempo, en un espacio completamente separado en su propia habitación, la inocente pequeña Julia cargaba feliz y jugaba con el hermoso bebé Juanito. Aquella atmósfera infantil, clara y pura se rompió de repente cuando Gabriel, con un rostro lleno de cálculos, entró lentamente y empezó a charlar con la niña. Un fragmento de recuerdos del pasado que inundó la mirada de Gabriel presagiaba las conspiraciones que estaban a punto de llevarse a cabo. La cámara pasó lentamente por la puerta entreabierta para mostrar que Begoña había estado parada allí en silencio desde hacía rato, escuchando con dolor toda la conversación de manipulación psicológica entre los dos. Gabriel estaba usando palabras sumamente dulces para manipular la frágil mente de su pequeña hija Julia. Julia inicialmente se mostró muy indecisa y ansiosa por mudarse a Francia, por miedo a tener que separarse de su amada familia y de sus amigos cercanos en la escuela. Sin embargo, Gabriel, con sus malvadas intenciones, usó hábilmente hermosas palabras para pintar una imagen deslumbrante y glamorosa sobre la magnífica Torre Eiffel, los bulevares bulliciosos e inundados de luz y la ropa elegante y deslumbrante, para atraer la codicia de la pequeña. Incluso prometió de manera maliciosa que ir a este país occidental haría que los amigos que a menudo acosaban a Julia en la escuela se murieran de envidia. Begoña no pudo contener la ira que hervía en sus venas al ver a Gabriel informar y lavar el cerebro de su hija sobre planes tan monumentales por su propia cuenta, sin pedir su consentimiento. Así que empujó la puerta y entró interrumpiendo la conversación. Begoña le pidió resueltamente a la pequeña Julia que saliera a jugar para que los adultos pudieran hablar. Tan pronto como se cerró la puerta, Begoña y Gabriel se enzarzaron en una feroz discusión que hizo temblar la habitación entera. Begoña le rogó a Gabriel que lo reconsiderara por el futuro de la niña, y le prometió que lo soportaría todo a su lado para siempre si él renunciaba a su ambición y se quedaban en la pacífica tierra de Toledo. Pero Gabriel, con su codicia ciega y su razón nublada por el poder
lanzó palabras burlonas sobre la inferioridad de Toledo y reveló su ardiente deseo de ascender para convertirse en un abogado talentoso y prestigioso en una glamorosa metrópolis internacional como París. Inconsciente y cruelmente, Gabriel había convertido a la niña inocente en una moneda de cambio en la lucha por el poder familiar, acorralando a Begoña a un callejón sin salida del que no podía defenderse. El plan de renacimiento y la ira de los dioses. El comienzo de esta escena está envuelto en una atmósfera sumamente tensa y asfixiante que cubría la cena en la familia de la reina. Digna mostraba un rostro serio y cargado de ansiedad cuando le comunicó una noticia impactante a Damián y Marta, quienes estaban sentados cenando juntos en la mesa. Digna compartió lentamente información clasificada sobre la repentina muerte del criminal Gorito justo en su fría celda. Según lo revelado, Gorito se había quitado la vida mientras estaba solo. Poco después, Tasio y Andrés, trayendo consigo una nueva vitalidad, también aparecieron y se sentaron a la mesa. Juntos conversaron y analizaron la situación actual, que era extremadamente caótica. Damián reflexionó que el fallecimiento de un ser humano nunca es una buena noticia. Y especialmente cuando este testigo tan crucial había muerto, la investigación para acabar de raíz con la banda de ladrones se estancaba por completo y llegaba a un callejón sin salida. Damián estaba inmensamente preocupado de que, con dos de las personas involucradas ya muertas, sería casi imposible encontrar al verdadero líder detrás de toda esta oscura conspiración. En medio de ese contexto lúgubre y oscuro, Tasio y Andrés presentaron audazmente un plan sumamente atrevido destinado a salvar el gran legado industrial de la familia. Propusieron enérgicamente usar todas sus valiosas acciones para intercambiarlas por las vastas tierras y la maquinaria y el equipo de la antigua fábrica de manos de la corporación Brosar. Su objetivo supremo era, a partir de ahí, albergar la esperanza de fundar una empresa de perfumes completamente nueva bajo un nombre diferente justo en la querida tierra de Toledo. Aunque Tasio y Andrés sabían muy bien que si vendían las acciones perderían para siempre la prestigiosa marca que tanto les había costado construir y las valiosísimas patentes antiguas, albergaban la férrea creencia de que el verdadero poder que hace una empresa no reside en el nombre, sino en el espíritu de dedicación incansable de los trabajadores. Creían fervientemente en un futuro prometedor que ellos mismos gobernarían y controlarían. Damián se mostró sumamente cauteloso ante una decisión de vida o muerte como esta, pues temía que Pablo y Cristina tal vez no estuvieran de acuerdo en ceder las acciones. Sin embargo, Damián también asintió y prometió calcular cuidadosamente cada número al detalle para ver si tendrían el potencial financiero suficiente para hacer una oferta atractiva e irrefutable a Brosar. Los elogios de Damián a la idea de sus hijos fueron verdaderamente un brillante rayo de esperanza, encendiendo el inmortal espíritu emprendedor y la resiliencia que nunca se rinde ante el duro destino impuesto. Al mismo tiempo, la tempestad volvía a agitarse en la familia Salazar. El falso sacerdote llamado don Agustín tuvo el descaro de presentarse en la puerta con una actitud prepotente y superior, soltando comentarios sarcásticos llenos de veneno. Se burló cruelmente del hecho de que la vida familiar de Nieves continuara con normalidad después de crímenes tan atroces. Nieves, la mujer que estaba siendo presionada hasta el límite, reaccionó ferozmente, descargando su furia condenando al sacerdote por haber inculcado de forma malvada la cruel verdad en la cabeza de su hijo, provocando que su familia se rompiera y se separara. Don Agustín, con arrogancia, juzgó a Nieves como una pecadora que se había atrevido con audacia a jugar a ser Dios al decidir por su cuenta sobre la vida de otros. Y amenazó a gritos que usaría cualquier medio para sacarla a la luz de la justicia para que fuera castigada. Nieves levantó la cabeza con fuerza y le respondió que no había hecho nada malo a los ojos de un Dios verdaderamente compasivo. Criticó sin rodeos a don Agustín llamándolo cobarde, diciendo que su Dios jamás permitiría que alguien como él predicara sus palabras. Acto seguido, Nieves señaló la puerta con decisión y echó al despreciable y falso sacerdote de su casa. Don Agustín se marchó lanzando una cruel maldición, que los que se atrevieran a desafiar al Altísimo seguramente pagarían un alto precio. Después de que la puerta se cerró de golpe expulsando a su enemigo, Nieves parecía exhausta. Se derrumbó por completo y rompió a llorar amargamente como una niña.
Pablo, el esposo que siempre lo había soportado todo en silencio, apareció suavemente luego y abrazó con fuerza a su pobre esposa. Pablo le preguntó con cariño, y Nieves relató entre sollozos que don Agustín no dejaría de acosarla hasta empujarla al fondo del infierno. Pablo usó las palabras más tiernas para consolarla y tranquilizarla, y le prometió que pronto se irían de allí para acabar con esa pesadilla. La debilidad de Nieves y el cálido abrazo de Pablo crearon una escena conmovedora que contrastaba por completo con la crueldad del mundo exterior. Predicciones para los siguientes acontecimientos. Basándome en todos los intensos y dramáticos datos de este episodio, me gustaría ofrecer algunas predicciones personales sumamente interesantes y que supondrán un punto de inflexión para la siguiente parte de esta superproducción televisiva. La sangrienta venganza de Beatriz. Creo firmemente que la malvada Beatriz no soltará tan fácilmente a la suculenta presa que se llama Gabriel. Si tuvo el corazón de asesinar a su examante, deshacerse de otra persona que se interponga en su camino es solo cuestión de tiempo para ella. El secreto que hace temblar la tierra sobre la sangrienta muerte de Álvaro lo seguirá como una bomba de relojería gigante hasta la capital, París. Es muy posible que la propia Begoña, con su agudo instinto de madre protectora, sea quien descubra accidentalmente esta aterradora verdad. En ese momento, Begoña se dará cuenta de que está viviendo bajo el mismo techo con dos monstruos. Y esto hará que su matrimonio, de por sí ya podrido, entre oficialmente en un callejón sin salida sangriento e irremediable. Gabriel tendrá que pagar un precio altísimo por su codicia y su bajeza. La feroz batalla comercial entre Toledo y Francia. El ambicioso y muy idealista plan de Tasio y Andrés para resucitar la fábrica ciertamente no estará sembrado de rosas. Se toparán con un obstáculo y un sabotaje extremadamente feroz por parte de Félix, porque un viejo zorro astuto como él nunca querrá dejar a un peligroso competidor potencial justo en su territorio, de Toledo. Félix podría usar los trucos más sucios del mundo empresarial para estrangular el suministro o difundir falsos rumores con el fin de devaluar las acciones de los hermanos de la reina. Esta guerra no es solo una guerra financiera, sino también una guerra a vida o muerte para proteger el honor y el espíritu de los trabajadores españoles de las garras del capital extranjero. El juicio de la conciencia y la tragedia de la familia Salazar. La cruel guerra santa del falso pastor don Agustín seguramente no se detendrá en simples maldiciones. Usará todos los trucos políticos y religiosos para empujar a la pobre madre, Nieves, a un juicio público que conmocione a la opinión pública. Este será el punto culminante de la tragedia familiar, donde Miguel será puesto en el centro de la tormenta. Este médico de principios tendrá que tomar, con lágrimas en los ojos, la decisión más difícil de su vida. Por un lado, testificar contra su propia madre para mantener su rígida ética médica que adora. Y por el otro, mentir ante el tribunal para proteger a la madre que apretó los dientes para darle a luz y lo crió con toda su vida. La elección de Miguel determinará no solo el destino de Nieves, sino también la salvación de su propia alma llena de heridas. Palabras finales de la lente oculta. En resumen, el episodio 579 es una pintura al óleo llena de obsesiones sobre las dolorosas elecciones que desgarran el corazón humano. Desde la difícil elección entre la ética profesional médica y la humanidad sagrada, la elección entre las enormes ganancias económicas y la supervivencia de cientos de trabajadores, hasta el extremo desgarro entre enterrar profundamente un pasado pecaminoso o enfrentarse valientemente a un presente cruel. Cada uno de los personajes en la cinta está luchando atrapado en sus propios sueños indeterminados de libertad. Entonces, según sus impresiones, ¿creen que el controvertido acto de eutanasia de Nieves es un crimen asqueroso que merece ser maldecido por la ley y la opinión pública? ¿O es en realidad un sacrificio sumamente noble por una inmensa humanidad? No olviden dejar sus comentarios compartiendo sus profundas reflexiones debajo del vídeo. Y presionen el botón de suscribirse para seguir al canal La Lente Oculta, y así poder continuar acompañándonos en los próximos análisis, desentrañando significados sumamente profundos. Muchas gracias por estar siempre sintonizándonos y por su entusiasta apoyo.